Hoy vamos a meternos en una historia que conecta dos mundos que en principio no podrían ser más distintos. Por un lado, un bosque frondoso cubierto de nubes y por otro, una llanura inmensa y seca. Parecen opuestos, ¿verdad? Pues están unidos por un hilo invisible pero que es absolutamente vital, un río. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Es una especie de misterio geográfico y ecológico que nos va a llevar de viaje. Un viaje desde las cumbres de los Andes hasta el mismísimo corazón de Sudamérica, siguiendo el curso de un río que es a la vez una fuente de vida y lamentablemente el epicentro de una crisis. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, en las Yungas. Es el extremo sur de los bosques tropicales de los Andes. Un lugar, como veis, de una belleza que quita el hipo, donde las montañas de verdad es que parece que peinan las nubes. Y es justo aquí donde nace toda esta historia. Muy bien, vamos a meternos en faena. Para entender todo este lío, lo primero es pillar cómo funcionan las yungas. Porque, ojo, no son solo un bosque, son literalmente una fábrica de agua a una escala continental. Pensemos en esto como una especie de muralla verde gigante, 600 kilómetros de largo, nada menos. Y esta barrera es clave porque es la que frena toda la humedad que viene del océano Atlántico. ¿El resultado? Pues un ecosistema riquísimo que funciona como una esponja colosal. Y aquí viene lo bueno. Lo que es fascinante es cómo está estructurado este bosque. Es como una escalera. Abajo del todo, la selva pedemontana, que es como la puerta de entrada. Si subimos un peldaño, llegamos a la selva montana. Aquí es donde cae casi toda la lluvia, el corazón del sistema. Y arriba, en el último piso, el bosque montano, los famosos bosques nubosos, que son capaces de atrapar la humedad directamente del aire. Cada piso es vital para recoger el agua que luego dará vida a un río. Pero claro, toda esa agua no se queda ahí arriba en las montañas. Ahora vamos a seguir su curso, porque nos lleva directos al segundo protagonista de nuestra historia, el enorme y árido Gran Chaco. Estamos hablando de una extensión inmensa, 100 millones de hectáreas de bosque seco. Ojo, que se dice pronto, es el segundo más grande de todo el continente. Un ecosistema que, a pesar de lo seco que parece, está a rebosar de vida. Pero claro, aquí está la clave. Toda esa vida, absolutamente toda, depende de una única fuente de agua. Mirad, esta frase que veis en pantalla lo clava. El río Pilcomayo, que nace precisamente allá arriba en las Yungas, no es que solo pase por el Chaco, es que es su columna vertebral, es el sistema que lo mantiene todo vivo. Sin él, el Chaco simplemente no existiría como lo conocemos. Así que, ¿cuál es la conclusión? Pues que todo, absolutamente todo lo que vive en el Chaco está conectado al pulso de este río, desde pueblos indígenas como los guaraní, los winajek o los wichí, hasta el último jaguar. Todo depende de que el agua siga bajando desde las montañas. Pero, y siempre hay un pero en estas historias, ¿verdad? Ese flujo vital está en un peligro muy serio. Y no es algo de ahora. Lleva décadas siendo estrangulado poco a poco por una mezcla de acciones humanas y factores ambientales. Es que esta cronología muestra una crisis que se ha ido cociendo a fuego lento. Todo empieza hace décadas, con la contaminación de las minas en su nacimiento, en Bolivia. Luego, en los 90, llega una obra de ingeniería con un nombre que ya tela, el Proyecto Pantalón, que básicamente partió el río en dos. Y por si fuera poco, desastres como la rotura de una presa minera y más recientemente los efectos del cambio climático que han hecho que lleve muchísima menos agua. Y fijaos en esta comparación porque es que es brutal. Es la consecuencia directa de lo que hablábamos. Por un lado, Paraguay. Allí el canal se mantiene limpio, despejado. ¿Para qué? Para que el agua llegue a los ganaderos. Por el otro, Argentina. El cauce, seco. Seco del todo, cortado. Una decisión de ingeniería que ha estrangulado el ecosistema entero río abajo. Y claro, esto no es solo un problema para los árboles o los animales. Para la gente que ha vivido siempre de ese río durante generaciones, la situación es que es un desastre, es catastrófica. Es que estas palabras lo dicen todo. Reflejan el colapso total. No es solo que no haya pescado, es que se ha roto el motor de su vida, de su economía. El trabajo que sostenía a comunidades enteras ha desaparecido. Y este otro testimonio, es que te llega al alma. Pone el problema en la escala más humana posible. Un problema ecológico sí, pero que acaba siendo un plato vacío en la mesa. Donde antes había de sobra para una familia, ahora apenas hay para sobrevivir. Y con esta frase llegamos al corazón del problema humano, de la injusticia. Las decisiones que cambiaron el curso del río, que sellaron el destino de miles de personas, se tomaron sin ellos. Se tomaron a sus espaldas. Una sensación de impotencia que, claro, agrava todavía más la tragedia. Bueno, y después de todo esto, la pregunta es obvia.
¿Hay alguna solución? ¿Alguna esperanza? Pues la respuesta es complicada, pero curiosamente nos lleva de vuelta al principio de todo, a las montañas. Y aquí está la idea central de todo este análisis. Para curar el Chaco, hay que empezar por proteger su fuente de vida, esa fábrica de agua que vimos al principio. La salud del río Pilcomayo depende directamente de la salud de los bosques nubosos de las yungas. Es que no se pueden separar, son dos caras de la misma moneda. Justo por eso, la atención se centra ahora en un lugar concreto, la cuenca alta del río Bermejo, allí en las yungas. Y las razones son de peso. No es un sitio cualquiera, hablamos del bosque de montaña más grande y continuo de Argentina. Es fundamental para la supervivencia de especies como el jaguar, sostiene la agricultura de la zona y, muy importante, es el hogar de muchísimas comunidades que viven allí. Proteger esta zona es en realidad proteger todo el sistema. La parte buena de todo esto es que no se está de brazos cruzados. Hay gente intentando arreglarlo. Y claro, como el río pasa por 3 países, la solución tiene que venir de los 3. No queda otra. De eso va la iniciativa trinacional, de coordinar a Argentina, Bolivia y Paraguay para que gestionen el río juntos, entendiendo que lo que hace uno afecta a los demás. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda en el aire va más allá de la ecología o la ingeniería. Es una pregunta sobre nosotros, sobre la cooperación. El futuro de millones de personas y de uno de los ecosistemas más grandes de Sudamérica depende de que 3 países se pongan de acuerdo. Esa conexión invisible entre las nubes y el polvo ahora la vemos perfectamente. La cuestión es si seremos capaces de protegerla.